Bueno, en esta segunda parte entonces vamos a continuar con la clase que correspondiente a la primera semana y vamos a comenzar con la definición de algunos términos que nosotros vamos a utilizar y que vamos a necesitar ponernos de acuerdo. Y por ello entonces esta parte de la clase va a resultar un poco tediosa porque va a consistir simplemente en repetir lo que dicen las diapositivas y agregar algún ejemplo o alguna acotación particular en algunos casos, simplemente. Vamos a definir entonces primero epidemia y vamos a diferenciar entre epidemia, pandemia y endemia. Epidemia dice la definición que es el número inusual de casos de una enfermedad dada que ocurre en un lugar determinado en un tiempo definido. El número de casos en una epidemia tiende a ser elevado y eso es lo importante y lo que hay que remarcar de la diferencia de endemia, por encima de las cifras esperadas para ese territorio y en ese periodo. Por ejemplo, uno esperaría endémicamente, bueno, ahora yo les voy a definir lo que sería endemia, pero uno esperaría una cierta cantidad de casos de gripe, por ejemplo, en el invierno, por eso habla de un periodo definido en el tiempo, y cuando ese número de casos reportados de una determinada enfermedad supera los esperados, entonces hablamos de que estamos ante una epidemia, a diferencia de lo que sería una endemia. Entonces, endemia se define como el número de casos habituales de una enfermedad, o sea, es el comportamiento habitual o esperado de la enfermedad en un lugar determinado y durante un tiempo definido. Nuevamente, en un lugar determinado, en un territorio determinado y en un periodo de tiempo definido, en el invierno o en la primavera. Por ejemplo, los casos reportados de dengue serían esperados y zonas endémicas de dengue, por ejemplo, en el norte del país, y el tiempo, o sea, el periodo de tiempo definido sería más en el verano que en el invierno, ¿sí? Por ejemplo. Asimismo, también hay zonas llamadas endémicas, por ejemplo, de enfermedades como el Chagas, que es el norte del país, y más Bolivia, Perú, Paraguay, zonas endémicas de la enfermedad. Y cuando, bueno, ¿por qué? ¿Por qué son zonas endémicas? Porque en esas regiones, de determinado territorio del país o del continente, se esperan, o es habitual esperar un cierto número de casos reportados de esa enfermedad. Cuando el número de casos reportados de la enfermedad superan a este número esperable, dejamos de hablar de endemia y empezamos a hablar de epidemia. Entonces acá vemos gráficamente, y esto es muy significativo, se ve muy bien. Entonces, que un determinado, por ejemplo, si hablamos de una determinada enfermedad, cualquiera sea, si reportamos casos, fíjense que fluctúan a lo largo del tiempo estos casos en donde estas regiones, en donde estamos en las cimas, en las crestas de esta gráfica, es el tiempo en el año, por ejemplo, en donde aumenta el número de casos. Y, por ejemplo, serían, por ejemplo, para el dengue, si hablamos, bueno, sería, por ejemplo, el verano, o la primavera, verano. Mientras que disminuye notablemente en otras épocas del año, como por ejemplo podrían ser el invierno, porque no hay mosquitos o disminuye la cantidad del vector que transmite la enfermedad. Y entonces esto se va, fíjense, en forma de ciclo, repitiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero cuando este número de casos esperados, que nosotros marcamos una recta acá, y este es el número de casos que uno espera del comportamiento, o es el comportamiento habitual de una enfermedad en esa región, cuando este comportamiento supera el número de casos reportables de la enfermedad, o sea que el número de casos es mayor al esperado para un tiempo definido, en un tiempo definido y en un territorio definido, dejamos de hablar del comportamiento normal o endémico de la enfermedad y empezamos a hablar de un comportamiento de tipo epidémico. O sea, la enfermedad se transforma en una epidemia. Esa es la diferencia entonces entre endemia y epidemia. Pandemia, entonces, fíjense que es el número elevado de casos de una enfermedad, todo pareciera ser igual a una epidemia, que ocurre en un tiempo relativamente limitado, incluso puede ser años, dice, y que abarca una gran extensión territorial, y acá está la diferencia fundamental, ¿sí? De la definición de epidemia y pandemia.
la cual incluye varios países o incluso continentes, y ahora nosotros tenemos como, em, como ejemplo importante el caso del COVID-19, entonces, que es una pandemia, porque ya abarca una extensión territorial mucho mayor que implican varios incluso continentes. ¿Cuál es el agente, o cómo se define el agente causal o la etiología de una enfermedad? Siempre hablando o buscando un proceso infeccioso, estamos hablando de microbiología o bacteriología. Se define como cualquier elemento. ¿Elemento por qué? Porque no solamente puede ser un microorganismo, como es lo que nosotros vamos a tratar, sino que también puede ser, por ejemplo, una radiación, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, un agente extraño, cualquiera sea, ¿sí? El humo del cigarrillo, por ejemplo, puede ser el colesterol también, que cause la enfermedad, que actuando como causa determinante, y eso es importante, es determinante, sea capaz de producir una enfermedad, daño o desviación de la salud. Nosotros vamos a hablar puntualmente en esta materia como agente etiológico o agente causal a los microorganismos, ya sean virus, parásitos, hongos o bacterias. Y entonces los vamos a clasificar. Clasificamos en físicos como el calor, el ruido, por ejemplo, las vibraciones, las radiaciones, el humo del cigarrillo, como decíamos. Químicos como ácidos, bases, sales y otras sustancias que pueden ser cancerígenas, por ejemplo, el benceno, el tolueno, el tetrafluoruro de carbono, ¿sí? O sustancias nocivas como por ejemplo el cianuro, el monóxido de carbono, ¿sí? Son agentes químicos. Y biológicos, que son los que a nosotros nos van a interesar, que ya discutimos que son los virus, las bacterias, algunas bacterias particulares como los micoplasmas, los hongos, los parásitos como los protozoarios, que son los parásitos unicelulares, o los helmintos, que son los parásitos pluricelulares. Y hoy en día está muy de moda los agentes entonces psicosociales, como la política, la religión, la incultura, la falta de cultura, la pobreza, entre otros aspectos netamente sociales, y eso no nos vamos a meter mucho nosotros. Bueno, entonces los agentes biológicos son los agentes etiológicos que nosotros nos van a interesar, y fíjense que son los que tienen la capacidad de parasitar al hombre y producir una infección o enfermedad infecciosa. Los agentes biológicos poseen 8 características o variables que les brindan la capacidad para actuar sobre el huésped susceptible. Siempre es importante este concepto. La infección se produce cuando hay contacto de un microorganismo, en este caso un agente etiológico o agente biológico, con un huésped susceptible. Tiene que haber un huésped susceptible para que se produzca la enfermedad. Porque si el huésped no es susceptible, por ejemplo, el sistema inmune ataca al microorganismo y destruye la posibilidad de que éste genere un proceso infeccioso en el hospedero. Un huésped susceptible, por ejemplo, puede ser un paciente que fue trasplantado recién, un inmunosuprimido, por ejemplo, ¿sí? Un enfermo de cáncer, un enfermo con una enfermedad, valga la redundancia, terminal. La primera característica es la infectividad y define qué es la capacidad que tiene el microorganismo de penetrar e instalarse en los tejidos del huésped, ¿sí? Del huésped susceptible, multiplicarse y crecer en dicho medio. Cuanto más infectivo sea, fíjense ustedes, muy importante, mayor va a ser la capacidad que tiene este microorganismo de penetrar y replicarse y producir entonces daño. Porque, a ver, el microorganismo no está creado, no fue creado para generar daño, sino que el microorganismo, en su afán de crecer, multiplicarse, ¿sí? Perpetuarse, es lo que produce el daño en el hospedero susceptible. Bueno, fíjense que se mide por dos indicadores fundamentales: la dosis infectante mínima, ¿sí? Que es la que más importante para nosotros, que es la dosis, la cantidad de microorganismo mínima que se necesita para que pueda producir el daño en el hospedero. Entonces, cuanto menor sea la dosis infectante mínima, mayor es la infectividad de este microorganismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto menos bacterias, si lo usamos a las bacterias, ¿no?
Si cuanto menos bacterias necesite que ingresen al organismo humano para que desarrolle la enfermedad, ¿sí? Cuanto menor es la cantidad de bacterias que necesito que ingresen al organismo para que desarrolle la enfermedad, más infectiva es la bacteria. Cuanto mayor es la cantidad de bacterias que yo preciso que ingresen al organismo para generar el daño en el huésped susceptible, entonces la bacteria resulta ser menos infectiva. Y bueno, también podemos dividir o medir con la dosis infectiva media, que es la mitad en realidad de la máxima. Eso es un concepto semejante al anterior, pero el más importante creo yo es el punto A, porque la dosis infectante media es la mitad de la dosis máxima que necesitaría para producir el daño. Entonces, el concepto A es el más importante, dosis infectiva mínima. Cuanto menor sea la cantidad de bacterias o de cualquier microorganismo que yo necesite inocular al huésped susceptible para producir enfermedad, más infectivo es. Difusibilidad, fíjense, depende de la infectividad, o sea, de la menor o mayor facilidad con que se infectan o enferman los huéspedes susceptibles. Para que la gente penetre en el susceptible, o sea, habla del huésped susceptible, se necesita un contacto efectivo, el cual estará condicionado, entre otras cosas, por la duración del contacto, muy importante, la cantidad, muy importante, la cantidad, el inóculo, definimos la cantidad de microorganismos presentes en un determinado momento como inóculo, y la calidad del agente, ¿sí? No es lo mismo un microorganismo viejo que un microorganismo joven. El microorganismo joven tiene más avidez, más infectivo es, mientras que el microorganismo ya viejo se comporta distinto, ya no tiene la misma característica, la misma posibilidad de infectar al huésped susceptible. Y el momento en el que ocurre el contacto, ¿sí? No es lo mismo el momento, eh, o sea, hay microorganismos que pueden infectar de alguna manera al huésped susceptible en determinadas circunstancias, por ejemplo, que sé yo, cuando está suprimido, el huésped susceptible, y de esa manera generan daño. Y cuando es inmunocompetente, no generan daño, porque tiene una coherente, una correcta eh, respuesta inmune que es capaz de frenar la, la proliferación del microorganismo dentro del huésped. Entonces también depende del momento en el que se realiza el contacto del microorganismo con el huésped susceptible. La duración es muy importante. Cuanto menor es la duración, menor es la posibilidad entonces de que el microorganismo pueda penetrar fácilmente y generar un daño en el huésped susceptible. La patogenicidad es la capacidad, dice, que tiene un agente biológico para producir un proceso infeccioso específico, o para generar daño en realidad, ¿no? Por eso dice, o para dañar los tejidos del huésped, al producir síntomas y signos que son característicos. Eso es la patogenicidad. ¿Sí? La capacidad que tiene el microorganismo, el agente biológico, de producir un daño, de destruir tejidos en el organismo. Pero recuerden, destruyen tejidos en su afán de proliferar, crecer y reproducirse y perpetuarse. No genera daño per se, porque quiere generar daño, ¿no? Eso es algo que hay que tener bien en claro. Bueno, los agentes biológicos pueden agruparse en patógenos, ¿sí? Que son aquellos que provocan daño en el organismo humano, tienen la capacidad de producir un proceso infeccioso, una enfermedad, y entre ellos podemos citar los virus, por ejemplo, los virus, las bacterias, bueno, virus de sarampión como ejemplo, los no patogénicos, que son casi siempre saprófitos, o sea, los que, por ejemplo, tienen un lugar en nuestro organismo y que están formando parte de lo que se llama la flora habitual y que cumplen una función dentro de nuestro organismo. Y bueno, acá dice, por ejemplo, entre ellos podemos citar la flora residente en el intestino o en el árbol respiratorio, por ejemplo. Así que en realidad, lejos de generar una enfermedad, un proceso patológico, lo que produce es que están ocupando un lugar que en caso de que los eliminemos, por ejemplo, cuando consumimos muchos antibióticos, ese espacio puede ser ocupado por un microorganismo que sí sea patogénico y generar entonces de esa manera un daño. Entonces están impidiendo de alguna manera, de forma de barrera, recuerdan de inmunología, de forma de barrera,
una respuesta inmune innata, están ocupando un lugar que si no estuvieran podría ser ocupado por un microorganismo sí patogénico. Potencialmente patogénicos, bueno, son los que bajo determinadas condiciones provocan enfermedad. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo que le llamamos no fermentador, porque no fermenta azúcares, y que, bueno, en determinadas situaciones pueden ser patogénicos y en otras situaciones no. Depende de muchos factores. Dentro de ellos, de los más comunes, la capacidad inmunológica del hospedero susceptible de generar esta barrera ante el avance de este patógeno. La toxigenicidad es la capacidad que tienen ciertos agentes biológicos de producir productos tóxicos para el huésped. En la clase anterior yo les he contado de que Staphylococcus aureus produce una enterotoxina, que es la que genera el proceso inflamatorio cuando se consume la comida, por ejemplo, mal conservada. ¿Sí? Entonces, ciertos microorganismos producen toxinas, neurotoxinas, por ejemplo, para Clostridium botulinum, no sé si ustedes recordarán, que las latas que están abolladas de conserva no se deberían utilizar porque entonces este bacilo eh, gram positivo está presente y puede generar toxinas que si uno consume eso genera un daño neurológico muy severo. ¿Sí? Bueno, entonces son productos, ¿sí? que generan estos microorganismos que en contacto con el organismo humano generan daño. ¿Sí? Bueno, las toxinas pueden ser exotoxinas o endotoxinas en función de que las toxinas las sintetizan y las liberan los microorganismos, como por ejemplo estas que habíamos nombrado anteriormente, o son endotoxinas cuando las tiene el microorganismo por sí mismo. Fíjense, exotoxinas producen enfermedades bien individualizadas y definidas como el tétanos, la gangrena gaseosa, la difteria, el botulismo, como dijimos, las intoxicaciones alimentarias por enterotoxinas del Staphylococcus aureus, etc. Y las endotoxinas producen efectos generales e inmunoalergénicos como fiebre, shock, edemas, neuróticos, y otros. Y eso tiene que ver con algunas cosas que tienen los microorganismos por sí mismos y cuando se ponen en contacto con con el hospedero susceptible, entonces generan daño. Fíjense, por ejemplo, bueno, acá tenemos en el caso de la enterotoxina producida por el Staphylococcus aureus. Esto en realidad está mal porque es una pared celular de un gram negativo, que no sería el Staphylococcus aureus. Pero bueno, tengan en cuenta entonces la diferencia entre exotoxina y endotoxina. La endotoxina es lo que por sí mismo tiene el microorganismo, ¿sí? Que lo tiene él, y que cuando está en contacto con el organismo susceptible genera un daño por la reacción misma que tiene el organismo susceptible ante la presencia del agente extraño. Mientras que la exotoxina es un producto que es secretado, sintetizado y excretado, liberado por el microorganismo, y es el que genera daño cuando se pone en contacto con el huésped susceptible. La virulencia es la capacidad que tienen los agentes biológicos de provocar una enfermedad más o menos grave, más o menos porque a veces son muy graves, a veces no tan graves. El cuadro clínico que puede tener un paciente ante la presencia de un microorganismo dependerá también de, como lo dijimos y como estamos analizando, de muchos factores. Dentro de ellos, los factores del microorganismo como estamos analizando. Pero hay otros factores que dependen necesariamente del huésped susceptible. La edad, el estado fisiológico, em, eh, qué sé yo, por ejemplo, el estado del sistema inmune, la alimentación, el estrés. Son muchos factores que muchas veces dependen de la gente y otros que dependen del hospedero o huésped susceptibles. Fíjense que dice que muchas veces está influenciada por determinadas circunstancias que pueden incrementarla o disminuirla. Entonces, no sé si han escuchado, pero para el COVID-19 muchas veces no tienen síntomas estos pacientes si están infectados, eso dependerá entonces de un estado fisiológico totalmente distinto de estos pacientes, que es totalmente distinto si el paciente que tiene contacto con el virus tiene otras comorbilidades, otras enfermedades de base, que lo que hacen es
limitar muchas veces la acción del sistema inmune y entonces pone más a la, le dejan, o sea, le permite eh, al virus que ingresa al organismo colonizar, por ejemplo, las vías respiratorias y el pulmón particularmente, mucho más fácil que si es que estamos en presencia de un hospedero inmunocompetente. Entonces, hay diferencias muy importantes y depende entonces de no solo del microorganismo en sí, como estamos analizando, sino que también del hospedero. Y entonces acá vemos de que en determinadas circunstancias pueden ser incrementadas o disminuidas estas virulencias, ¿sí? Porque justamente va a depender también del hospedero. La mutagenicidad es la capacidad que tiene un microorganismo de mutar, ¿sí? Mutar constantemente. Y en ese afán de mutar, lo que hace es evadir ciertos sistemas, ciertos procesos de control o de prevención que tiene el sistema inmune y entonces se hace más virulento. Fíjense que es la propiedad que tienen algunos agentes biológicos para alterar o cambiar algunas de las características de su especie bajo condiciones especiales. Por ejemplo, la selección natural ante la acción de los antimicrobianos con las bacterias, por ejemplo, donde se seleccionan las cepas mucho más resistentes. Con los virus pasan algo parecido. Los virus, al tener un material genético mucho más sencillo, y sobre todo los ARN virus, como vamos a tratar más adelante, son más propensos a mutar, a cambiar, y cuando van cambiando, se van haciendo más resistentes. Y entonces, cuando uno tuvo inicialmente contacto con el virus y montó una respuesta inmune, y ahora tiene lo que se llama memoria inmunológica, cuando vuelve a tener contacto con el virus que ha mutado, toda la respuesta inmune preformada y de memoria no le sirve porque el virus ha cambiado, ¿sí? Ha mutado y al mutar, entonces tiene ahora otras características que nuevamente tienen que activar desde cero al sistema inmune. Existen agentes, dice, que sufren mutaciones frecuentes, por ejemplo, los virus de influenza A, por eso todos los años tenemos que vacunarnos contra la influenza, porque es un virus que va mutando constantemente, entonces el virus del año pasado no es idéntico al virus que va a estar en contacto con nosotros seguramente en este año. El virus de la hepatitis B, el virus del SIDA, por ejemplo, que tienen una característica importante. La mayoría de los virus que mutan muy fácilmente son de tipo de ARN virus. ¿Esto qué quiere decir? Que su material genético es ARN, no es ADN. Antigenicidad es la capacidad del agente causal de actuar como antígeno, es decir, de montar una respuesta inmune, ¿sí? Provocar la formación de anticuerpos por el huésped susceptible, ¿sí? Entonces existen agentes etiológicos de alta antigenicidad que son capaces de generar inmunidad en el individuo, por ejemplo, ahí tienen alguno, el Corynebacter difteria, o sea, la bacteria que produce la difteria, el virus del sarampión, el virus de la viruela, la varicela, la rubiola. Estos son entonces algunos virus que pueden, y bacterias, bueno, que pueden generar eh, un alto contenido de anticuerpos rápidamente, son altamente antigénicos. Bueno, especificidad. La especificidad es la capacidad que tienen los agentes biológicos para actuar sobre el huésped específico. Esta puede ser específica para un huésped determinado, para un órgano determinado, o especificidad inmunológica, ¿sí? Solamente por el sistema inmune, los linfocitos T, por ejemplo. Tengan en cuenta que entonces hay microorganismos que solamente atacan a una especie, por ejemplo, qué sé yo, al hombre, o al mono, y no al hombre, o a determinados animales y no al hombre. Especificidad de localización, esto lo llamamos como trofismo, que es la capacidad que tiene el microorganismo de ir a colonizar distintas células, o células específicas en realidad. Por ejemplo, el virus de la hepatitis, que infecta al hepatocito, ¿sí? Pero no le gusta a otro tipo de células, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, la meningitis, la bacteria que va al sistema eh, al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces tiene como afinidad por distintos tejidos. Por eso se localiza en determinadas zonas del organismo. Y especificidad inmunológica porque destruye específicamente el sistema inmune. Por ejemplo, el SIDA, que es
una enfermedad inmunosupresora por excelencia, porque deteriora entonces la acción de los linfocitos T. Bueno, otro concepto interesante es el reservorio. Fíjense lo que, para definir, como decía en la clase anterior, reservorio de fuente. El, reser- perdón. El reservorio es la guardia o el hábitat natural en el que vive el agente causal, pero fíjense la diferencia. Se multiplica y se perpetúa, y del cual depende para su supervivencia. Muy importante, en el reservorio no solamente se encuentra el agente causal, sino que tiene la capacidad ahí de perpetuarse, multiplicarse y sobrevivir, ¿sí? Entonces, se reproduce de manera tal que puede ser transmitido al huésped susceptible, que puede ser humano, animal, mixto, o sea, puede ser humanos y animales, u otros. La fuente, que teníamos después, no importa, volvemos para acá. La fuente en realidad es el lugar a partir del cual yo puedo obtener el microorganismo y producirse, e incorporarle al organismo y producir la infección, pero en ese lugar el microorganismo no es capaz de reproducirse y perpetuarse, ¿sí? Entonces definamos y diferenciamos bien reservorio de fuente. Reservorio es el lugar en donde el organismo se perpetúa. Yo del reservorio puedo obtener la enfermedad, el agente etiológico. De la fuente también puedo obtener la enfermedad. La fuente puede ser, por ejemplo, una mesa mal desinfectada, donde yo toco y me llevo a la cara la mano y de ahí obtengo el COVID-19, por ejemplo. Mientras que el reservorio es el lugar en donde el virus se está reproduciendo. Por ejemplo, un hombre infectado, ¿sí? Esa es la diferencia entre la fuente y el reservorio. En la fuente no hay reproducción del agente etiológico. Puerta de salida es el sitio del reservorio por donde salen al medio ambiente los agentes causales de la enfermedad transmisible. Este elemento de la cadena está muy relacionado con la infectividad y la transmisibilidad. Pues, en dependencia de la puerta de salida que utilice el agente o el número y la diversidad de este, la transmisibilidad será mayor, ¿sí? Dependiendo de la fuente. No es lo mismo que la puerta de salida del sistema respiratorio, cuando uno tose, por ejemplo, o cuando uno estornuda, en donde se generan estos aerosoles que están altamente cargados de este virus cuando tenemos un paciente infectado. Esa es la fuente de salida, en realidad, ¿sí? La puerta de salida. No es esa misma, o sea, no es lo mismo que, por ejemplo, otras vías de salida que pueden llegar a tener otros microorganismos. Cada microorganismo tiene una puerta de salida por excelencia, que es a partir del cual el microorganismo sale de lo que sería el reservorio al exterior para poder tener contacto con otro hospedero susceptible. Bueno, fíjense, acá tenemos un ejemplo, el treponema T. pallidum es una bacteria, una espiroqueta, que es el agente causal de la sífilis. Y bueno, la puerta de salida, en este caso, son varias, son múltiples, dice, constituida por toda la superficie de la piel y las mucosas lesionadas, eh, mientras que los chancros, los llamados chancros sifilíticos, que son las ampollas que se generan cuando eh, está la bacteria colonizando el organismo, solo tendrá como puerta de salida cuando hay una lesión de estos chancros sifilíticos, ¿sí? Si no, en toda la piel. Esas son puertas de salida totalmente distintas, si es que lo asociamos al COVID-19, que tiene como puerta de salida eh, particularmente el sistema respiratorio cuando uno tose o estornuda. Bueno, vías de transmisión. Son las distintas formas o modos o mecanismos que tienen que utilizar los agentes biológicos para poder alcanzar un nuevo hospedero susceptible al abandonar el reservorio o la fuente, ¿no? Fíjense, tenemos dos vías, las vías directas y las vías indirectas. Las vías directas implican una íntima relación entre el reservorio y el huésped susceptible, o la fuente y el huésped susceptible. Hay un contacto directo entre ambos, entre la fuente o reservorio y el huésped susceptible. Dice, es inmediata o por contacto físico,
sin soluciones de continuidad, no hay nada en el medio que lleve de un lado al otro el microorganismo, con solución de continuidad siempre, puede ser sin solución de continuidad o con solución de continuidad. Eh, Puede ser mediata o con contacto personal. Es una forma de relación muy sutil entre el reservorio y el huésped y requiere la presencia de ambos siempre, por eso es directa. La exposición es directa de tejidos susceptibles. Esperen que... ¡Lisa! Entonces, pueden ser directas, entonces indirectas, como habíamos quedado. En el caso... Cochito, que se me complicó. Ahí estamos. Decíamos entonces que exposición directa del agente susceptible es la exposición de los tejidos al hábitat de un agente infeccioso de vida saprófita, o sea, de vida que está en contacto con materia de descomposición simplemente. Y fíjense que un modo particular de transmisión, de vía transmisión directa, es la transmisión materno-fetal o vertical, ¿sí? Cuando un agente etiológico pasa de la madre al feto, y eso se llama transmisión materno-feto o transmisión vertical. La indirecta, fíjense, está condicionada por varios factores. La resistencia del agente biológico, es decir, su capacidad de sobrevivir en el ambiente, muy importante, exterior, y la posibilidad de que una vez que se haya abandonado el reservorio, encuentre un vehículo apropiado que le permita alcanzar un nuevo huésped susceptible. Entonces, acá tenemos la presencia de lo que se llama vectores. Entonces, A son inanimados, por ejemplo, el agua y la leche. Aerógenos, por ejemplo, en la inhalación, los depósitos en la piel y las mucosas, y necesitamos la presencia de lo que decíamos anteriormente, la presencia de un vector para que esto ocurra. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de vías de transmisión, los reservorios, las vías de transmisión, fíjense los reservorios del medio ambiente, los animales o los humanos. Las vías de transmisión, las vías aéreas con aerosoles y las gotitas, la vía fecal oral con los alimentos, el agua y las manos, ¿sí? Las manos mal lavadas. El contacto directo, contacto cutáneo, contactos sexuales, muchas enfermedades se transmiten por vía sexual, contacto perinatal, la vía parenteral, la sangre y derivados, por eso es importante que todos estemos vacunados contra la hepatitis B, porque es altamente transmisible por vías parenterales, ¿sí? Y también cuando hay transfusiones de sangre, uno tiene que tener las precauciones para que el donante no infecte al que necesita la transfusión. Jeringas no estériles, contactos con sangre durante el parto, por ejemplo, y la vía transplacentaria, ¿sí? Que es la más importante, que es la vertical que habíamos dicho, y a través de artrópodos, y la presencia de vectores. ¿Qué son los vectores entonces? Son seres vivos, artrópodos generalmente, que transportan los agentes biológicos y favorecen, o en ciertos casos determinan la penetración. ¿Por qué en ciertos casos determinan la penetración? Ahora lo vamos a ver. Porque el mosquito pica, la vinchuca pica y hace el agujero para que el agente etiológico ingrese. Generalmente estos vectores son hematófagos, es decir, tienen afinidad por la sangre, chupan sangre, y son artrópodos, ¿sí? Son insectos. Entonces determinan la penetración de dicho agente en el huésped susceptible. En general, son artrópodos o roedores en muchos casos. ¿Cómo los vamos a clasificar? En mecánicos y biológicos.
¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, los vectores mecánicos son los que transportan indirectamente y por afuera el agente etiológico, ¿sí? No, no lo transportan adentro, ¿sí? Por eso es mecánico. Se me volvió a ir. En cambio, esos son los agentes, entonces los vectores mecánicos. Fíjense, ahí tienen algunos ejemplos, no nos vamos a detener en esto. Y los vectores biológicos son aquellos, que son los que más nos importan a nosotros, en los cuales el agente causal se multiplica, pueden sufrir o no transformación, pueden o no estar formando parte del ciclo biológico del microorganismo en cuestión, y se pueden transformar en su forma infectiva para el hombre. Esto es interesante. Los vectores son muy importantes, los vectores biológicos, porque si es que en los vectores ocurren parte del ciclo biológico del microorganismo, si yo suprimo la presencia del vector en un ecosistema, detengo el ciclo biológico del agente causal y entonces la enfermedad no se puede generar, no se puede producir, no se puede transmitir, ¿sí? Porque al agente etiológico le falta una parte fundamental de su ciclo biológico que ocurre en este vector que yo lo estaría exterminando de alguna manera. Por eso es importante destruir al mosquito causante, entonces, o que transmite el dengue. Es importante entonces destruir a la vinchuca, al Triatoma infectam, que transmite la, el mal de Chagas, por ejemplo, la vinchuca, el Trypanosoma cruzi. Porque si destruimos entonces el vector, en el vector biológico estamos hablando, ¿no? Entonces, como en el vector ocurre parte del ciclo del microorganismo y muchas veces en el vector el microorganismo se transforma en su estadio infectivo. ¿Qué es un estadio infectivo? Es el estadio del microorganismo que tiene la capacidad de infectar al huésped susceptible. Porque muchas veces tenemos, por ejemplo, muchos estadios durante el ciclo del microorganismo, los cuales no son infectivos, ¿sí? Y un solo estadio es el infectivo. Cuando el estadio infectivo se pone en contacto, ¿sí?, con el huésped susceptible, entonces ocurre la invasión o la infección. Entonces, generalmente en los vectores biológicos ocurre la generación de estos estadios infectivos de estos microorganismos, y entonces, además de que el vector biológico lo transporta al agente etiológico desde el reservorio fuente hasta el huésped susceptible, además ocurre una transformación del microorganismo, una metamorfosis del microorganismo dentro del vector que lo hace infectivo y le permite entonces infectar al huésped susceptible con el que se encuentra. Bueno, existen muchas enfermedades con esta modalidad de transmisión, entre ellas podemos citar, acá tienen el dengue, la fiebre amarilla, el paludismo, la leishmania, la peste bubónica, el Chagas, etc. Espero que haya quedado claro esto, si no, me preguntan y lo vuelvo a aclarar. Entonces, dentro de los vectores biológicos tenemos los multiplicativos, que es donde la gente se multiplica, se reproduce por mitosis simplemente. Los cicloevolutivos son aquellos en los cuales el agente biológico además sufre una metamorfosis, un cambio en el ciclo evolutivo del microorganismo, por ejemplo el plasmodium, como tiene acá, y los ciclomultiplicativos en donde ocurren las dos cosas. El microorganismo se multiplica dentro del vector y además cambia su estadio, se transforma en un estadio infectivo capaz de proliferar dentro del huésped susceptible. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, los dejo para que ustedes lo miren simplemente, de los vectores. Esto ustedes lo tienen que saber. Acá tienen ejemplos para que todo digamos siempre lo mismo. Fíjense, las moscas, acá tenemos la Trypanosomiasis africana, los piojos, las pulgas, las chinches, las garrapatas, los ácaros, los mosquitos, cuáles son las enfermedades que transmiten, como vectores siempre biológicos. El huésped susceptible, entonces, tanto que estamos hablando del huésped susceptible, es la persona o animal vivo que en circunstancias naturales permite el alojamiento o la subsistencia
del agente causal de la enfermedad infecciosa, de una enfermedad infecciosa. Y pueden ser de dos tipos. Pueden ser un huésped susceptible definitivo, que es aquel en el cual el microorganismo, no digamos parásito, porque puede ser parásito, hongo, virus, lo que sea, alcanza la madurez sexual. Ese es el hospedero definitivo. Y el intermediario, hospedero intermedio, es aquel en el cual el parásito se encuentra en una fase larvaria, inmadura o asexual, no se puede reproducir. Entonces tenemos dos tipos de huésped. El definitivo, en donde ocurre la madurez sexual, y el intermediario, en donde es un estadio intermedio, ¿sí? En donde el microorganismo no se puede reproducir de forma sexual. Últimos dos conceptos y ya los voy dejando tranquilos. La prevalencia, para diferenciarlo de la incidencia. La prevalencia de una enfermedad es el número total de personas que presentan síntomas o padecen una enfermedad durante un periodo de tiempo, que es dividido por la población con posibilidad de llegar a padecer dicha enfermedad, ¿sí? Fíjense que tanto la prevalencia como la incidencia, como dice acá, son conceptos estadísticos usados en epidemiología, sobre todo para planificar políticas sanitarias de un país. Muy importante. La prevalencia de una enfermedad en distintas ciudades, por ejemplo, como estamos viendo acá, ¿sí? Entonces es el número total de personas que tienen síntomas sobre el total de personas que pueden llegar a tener esos síntomas, o sea, el número total de la población. Y la incidencia se refiere a los casos nuevos, ¿sí? Es el número total, hablamos de prevalencia, y la incidencia es el número de casos nuevos de morbilidad. Hablamos de morbilidad cuando, a diferencia de mortalidad, la tasa de mortalidad es la tasa de muertos sobre el total de la población, mientras que la tasa de morbilidad es el número de enfermos de una determinada enfermedad sobre el total de la población. Por eso entonces se define como los casos nuevos de morbilidad o de enfermedad que se presentan en una comunidad determinada, en un lugar dado y en un tiempo determinado, ¿sí? Esa es la incidencia, el número de casos nuevos. Y la prevalencia, volvemos para atrás, es el número total, ¿sí?, de personas que han presentado esta enfermedad, que están presentando esta enfermedad. Y entonces acá tienen algunas tasas de enfermedades, fíjense, mundiales y en España, de tuberculosis, fíjense, dice, tasa de incidencia por 100.000 habitantes de algunas enfermedades transmisibles en el año 2007. Fíjense que tenemos para tasa mundial y la tasa solamente en España. Tuberculosis 13,4, mientras que en España la tasa de incidencia es de 14,8. Por ejemplo, fíjense para el tétano, difteria, poliomielitis y fiebre amarilla, fíjense que es 0 en España y también cercana a 0 en el mundo. Y esto tiene que ver con la presencia de las vacunas, los antídotos para estas enfermedades. Bueno, sepan entonces que hay ciertas enfermedades que son de declaración obligatoria, ¿sí?, que nosotros debemos declarar al sistema de salud pública los reportes de casos nuevos y que se hacen por un sistema informático eh, que reportan estos casos nuevos para poder estudiar esta enfermedad, para poder reportar y para sacar estas estadísticas epidemiológicas que estábamos diciendo anteriormente, las tasas de incidencia, de prevalencia, de morbilidad, de mortalidad, que son importantes para las acciones que van a poner en juego el sistema de salud pública. Bueno, hasta acá entonces la primera clase junto con el video anterior.